Bueno, hola, buenos días. Estamos en este tema 5 de procesos matemáticos en la educación secundaria dentro de la asignatura de complementos de formación disciplinar. Bueno, el objetivo de este vídeo es estudiar dentro del marco de las competencias el, la contribución de la asignatura de matemáticas a los procesos cognitivos principales que se desarrollan. Bueno, como sabéis, las competencias clave, lo hemos ido comentando a lo largo de la asignatura y será una constante a lo largo del máster, pues digamos es el paradigma en el que nos movemos en la actual ley educativa, y entre ellas existe la necesidad de trabajar la competencia matemática y la competencia básica en ciencia y tecnología. Dentro de la competencia matemática existen una serie de subcompetencias. En este caso nos vamos a guiar aquí por el diseño competencial que plantea la prueba de PISA, y en este caso concreto pues tenemos las subcompetencias de la matematización, la comunicación, la utilización de operaciones y un lenguaje simbólico, formal y técnico, el razonamiento y la argumentación, el diseño de estrategias para resolver problemas, la utilización de herramientas matemáticas y la representación. Estas distintas subcompetencias matemáticas se desarrollan especialmente bien a través de la resolución de problemas. Cuando trabajamos la resolución de problemas y venimos planteando ejercicios a nuestros estudiantes, los estudiantes deben formular, deben emplear las matemáticas y deben interpretar el resultado, ¿no? Entonces esto favorece mucho la competencia o la subcompetencia de matematización, por ejemplo. También nos permite trabajar la comunicación dentro de esta resolución de problemas, puesto que podemos generar un resultado y tenemos que defenderlo, justificarlo, interpretarlo. En la parte de empleo, pues se utilizan normalmente operaciones matemáticas y el lenguaje concreto dentro del área de matemáticas, y por supuesto, pues a la hora de formular y a la hora de razonar si ese problema está bien resuelto, pues se movilizan el resto de subcompetencias. Es decir, los problemas son realmente la clave o son el elemento central en el que nos vamos a basar si queremos trabajar la resolución de problemas, ¿no? Dentro de esta necesidad de trabajar mediante problemas, bueno, pues la legislación aporta un bloque cero de trabajo, en la que la legislación prevé que ese bloque cero se convierta como en un elemento central. El problema que tenemos al definirlo de esa manera, ese bloque cero de resolución de problemas y de desarrollo del pensamiento lógico matemático, tiene el inconveniente de que muchas veces los libros de textos no han recogido ese temario, y se diluye o se pierde el efecto que produce ese bloque cero, que realmente a nivel legislativo sería el elemento central para organizar toda la asignatura de matemáticas en torno a esta resolución de problemas. Porque como decimos, pues cuando estamos formulando a partir de unos datos reales, de unos datos matemáticos, y luego estamos traduciendo ese problema real a las matemáticas, ahí estamos empleando las operaciones y finalmente estamos interpretando y valorando lo que los resultados matemáticos dentro de ese contexto real, pues se está movilizando la gran mayoría de sus competencias. Por eso no puede haber un trabajo competencial de calidad sin un trabajo serio de resolución de problemas. Dicho esto, bueno, pues tenemos distintos autores que nos comentan que el nivel de razonamiento dentro de la secundaria pues es un elemento progresivo y es un elemento que se va desarrollando. En concreto, bueno, aquí hemos recogido una clasificación en 5 niveles, en el que, bueno, pues partimos de los primeros cursos de secundaria con 12 años, pues normalmente de un aprendizaje memorístico, ¿no? De los distintos algoritmos de cálculo y demás, y que está muy centrado en la práctica de las destrezas, ¿no? En las operaciones en sí, ¿no? En los algoritmos, etcétera. Pero si queremos que ese nivel de razonamiento se vaya desarrollando a lo largo de la secundaria, pues debemos ir evolucionando también nuestras actividades, nuestra forma de proponer, y ahí es donde aparecen, como veis, bueno, en ese aprendizaje significativo del nivel 2 pues ya aparece el tema del concepto, es decir, ya no solamente es importante la práctica, la resolución algorítmica y repetitiva, sino también el trabajar el concepto, y un poquito más adelante en el nivel 3 sobre todo aparece esta idea de aprender a resolver problemas.
Seguramente los niveles 4 y 5 son mucho más difíciles de conseguir. Nos iríamos hacia niveles en el nivel 4 pues, de problemas abiertos, investigaciones, etcétera, proyectos, etcétera, que se puede trabajar también en el nivel de razonamiento a lo largo de la secundaria, pero que requiere de un entrenamiento previo. Es decir, primero tendremos que saber resolver las operaciones, los algoritmos de cálculo, luego tendremos que saber resolver operaciones y entender los conceptos matemáticos que estamos utilizando. Posteriormente tenemos que trabajar nuestro desarrollo y nuestro aprendizaje de problemas, de resolución de problemas, y en último lugar, pues ya sí podemos plantearnos problemas más abiertos, investigaciones, etcétera. Entonces, si queremos trabajar el nivel de razonamiento, debemos también proponer este tipo de situaciones y debemos también secuenciar el aprendizaje. Y ahí el bloque cero que decíamos en la legislación, pues es un bloque muy interesante y que va favoreciendo el que se desarrolle este nivel de razonamiento dentro de la secundaria. Dicho eso, pues podemos avanzar un poquito y ir hacia un tema en el que, bueno, pues podemos hablar de cuatro primeros grandes procesos, ¿no?, a la hora de resolver problemas. Vamos a hablar en primer lugar de la generalización y de la particularización, como dos procesos generales interesantes para trabajar, y luego de dos procesos un poquito más avanzados, como son la conjetura y la justificación, que ya están más cerca del quehacer matemático diario, ¿no?, que sería un poco la idea. La generalización pues conviene o se presenta cuando estamos viendo lo general en lo particular, es decir, estamos haciendo una serie de casos particulares y vamos viendo, vamos induciendo, vamos encontrando una pauta general, ¿no?, que puede servir para todos esos casos. Entonces, en ese sentido, pues nos permite ampliar o extender un determinado modelo que estamos utilizando, una determinada práctica que estamos utilizando de forma repetitiva, a una situación más general, ¿no?, un caso más general. Estaría muy identificada con esa idea o esa otra palabra que se utiliza mucho, que es los procesos de inducción, ¿no?, en este caso. Entonces, bueno, pues identificando un elemento común, en este caso, en los distintos problemas que vamos haciendo, pues somos capaces de generar un modelo general o hacer afirmaciones que puedan afectar a todos esos elementos generales. Así que eso, muchas veces ayuda en esta actividad el haber hecho ya otras generalizaciones previas. Entonces, lo que sirvió para unificar o para encontrar ese aspecto general en problemas anteriores, pues me puede volver a servir ahora para, ante un problema nuevo, ante una situación nueva, ante la repetición de varios casos particulares, utilizar ese mismo principio. Entonces, esta idea de proponer a los estudiantes distintas situaciones donde ellos puedan inducir o generalizar a partir de casos particulares es muy interesante de cara a trabajar en los niveles de razonamiento. También tenemos el proceso, digamos, contrario, el que suele ponerse enfrente, que suele ser la deducción o la particularización, y en este caso, bueno, pues pasamos de tener un conjunto general y nosotros nos dedicamos a particularizar, a observar detenidamente lo que ocurre en un problema con la intención de entender mucho mejor el resto. Entonces, bueno, a la hora de particularizar es importante que pues se vayan dando, por ejemplo, casos, ¿no? En eso se puede hacer de una forma ordenada, se puede ir a un caso más sencillo para intentar resolver ese problema, se puede prestar atención a un caso especial con la intención de entender. La idea es, para entender el conjunto, pues a veces viene bien empezar limitando el problema, haciendo un caso particular y luego otro, y de esa forma, aplicando un mismo procedimiento a casos particulares, pues tratar de comprender mejor el problema en su conjunto, ¿no? Estos dos procesos nos deberían llevar a esta idea más matemática de conjeturar, ¿no? Es decir, una vez yo he ido particularizando, he ido señalando lo que parece que es cierto, he ido encontrando una pauta, he ido viendo que puede haber un resultado más general, pues es importante bueno, conjeturar, ¿no?, establecer o tratar de plantear una
conjetura general sobre qué es lo que está pasando, cómo está funcionando. Y para eso pues es muy importante pues bueno, experimentar con distintos casos, organizar la información de distintas maneras, repetir las acciones que se pueden encontrar, hacerse preguntas, etcétera, ¿no? Entonces, el proceso de conjeturar es un proceso de razonamiento puramente matemático que es muy interesante y que debemos, en la mayoría de los casos, pues proponer a nuestros estudiantes para que lo puedan llevar a cabo, ¿no? Y lo mismo ocurre con el proceso de justificar, es decir, una vez uno ha establecido una conjetura, es necesario, se debe justificar, ¿no? Entonces, en ese caso tenemos que verificar la validez, comprobar que todos los casos particulares se cumplen, justificar a partir de propiedades o incluso de razonamientos matemáticos como la demostración, etcétera. Entonces, dentro de lo que se puede hacer, pues es muy importante introducir las demostraciones en nuestras clases de una forma adaptada al curso que tenemos. No es necesario que sean demostraciones muy rigurosas desde el punto de vista matemáticos, podrían ser demostraciones también desde puntos de vista pues más manipulativos o más a partir de plegados o a partir de métodos más experienciales, ¿no? Pero es importante que en la mayoría de las ocasiones y siempre que podamos pues acostumbremos a los alumnos a tratar de justificar el porqué de las cosas, a tratar de justificar aquellas fórmulas que les proponemos, etcétera, y al tratar de justificar sus propias conjeturas, ¿no? Sus propias ideas acerca de lo que se está trabajando y tratar de, bueno, pues a veces utilizar la reducción al absurdo, a veces utilizar estos procesos de inducción o deducción más desde el punto de vista matemático, etcétera, ¿no? Tenéis ahí un ejemplo, ¿no?, de conjetura que se justificó muy posterior, la famosa, el último teorema de Fermat, ¿no?, que lo tenéis ahí. Bueno, pues puede ser una idea, una historia interesante, ¿no?, que contar a nuestros estudiantes. Bueno, un poco como síntesis de este tema y un poco como ideas principales, deciros que si queremos trabajar los procesos matemáticos en nuestras clases y queremos que los alumnos vayan desarrollando los niveles de razonamiento a lo largo de toda la secundaria, debemos plantearnos situaciones en las que ellos puedan generalizar o particularizar y plantearles a partir de ahí pues estas ideas o estos términos ya un poco más de ante un determinado problema, pues vamos a abordarlo, vamos a atacarlo a través de una vía, vamos a reflexionar, a revisar, etcétera, con la idea de llegar a que los estudiantes empiecen a hacer este proceso matemático de establecer una conjetura y de tratar de justificarla. Esa sería una buena ayuda y un buen resumen de lo que como profesores de la asignatura debemos hacer. Así que os animo a todos a que dentro de este marco competencial en el que vivimos reconozcamos a los problemas matemáticos contextualizados y competenciales como la herramienta más adecuada para desarrollar la competencia matemática y que demos valor o importancia a ese bloque cero, que también tratemos de conseguir avances en ese bloque cero que propone la legislación educativa y que es el bloque ideal para permear el resto de bloques tal y como se recoge en la legislación y que de una forma concreta, pues con estas 4 ideas de particularizar, de generalizar, de conjeturar y de justificar, pues podemos estar seguros de que si proponemos este tipo de actividades y conseguimos que los alumnos en cierta medida pues empiecen a realizar estos procesos, pues podemos ir desarrollando poquito a poco ese nivel de razonamiento a lo largo de la secundaria. Así que por mi parte nada más, agradeceros la atención y estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis en el aula. Muchas gracias.